Muy buenos días. Es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes en este inicio de semana. Estamos entrando a la semana 5 ahora en el curso de literatura con ustedes los alumnos de cuarto grado de secundaria. Esta semana queremos siempre recalcar los valores que tienen que ver con el respeto y la tolerancia, valores que nos identifican como personas ante el resto. Respetar y tolerar es un valor muy importante que cada día en donde quiera que nos encontremos podamos practicarlo. El día de hoy estamos continuando con los temas de literatura peruana, estamos analizando a varios autores, varias corrientes, parte de la historia literaria. El Perú tuvo una rica variedad de escritores que nos han dejado a nosotros huellas de su arte y de su pensamiento de acuerdo a la época. El día de hoy vamos a tratar a un escritor importante, a un escritor que ustedes ya ha sido mencionado en la clase anterior sobre la literatura realista, en el realismo en el Perú. Y el escritor que me estoy refiriendo el día de hoy es el gran Manuel González Prada, un erudito, un hombre muy inteligente, un escritor acatacabal. Realmente Manuel González Prada es considerado el máximo exponente del realismo peruano y en realidad de toda Latinoamérica del siglo XIX. Conocido por sus innumerosos ensayos y frases que han desafiado a la juventud de su tiempo. Él siempre estuvo preocupado por la juventud de su tiempo. De igual forma, construye una poesía, porque no solamente se dedicó al ensayo o a la prosa, sino también a la poesía, que expresa la realidad de los sentimientos humanos. Pero una realidad que no le va a llevar a la obsesión sentimental. Manuel González Prada nos va a llevar a un realismo crudo de acuerdo al tiempo en que vivió. Y el día de hoy, entonces, vamos a hablar sobre este gran escritor. La pregunta es, ¿quién fue Manuel González Prada? ¿Quién fue Manuel González para la literatura peruana? Él nació en Lima, en la capital, en el año 1848 y murió en Barranco en el año 1918. Como escritor peruano, él no era un escritor cualquiera. Él pertenecía a una familia de clase alta, una clase aristocrática, y que desde muy joven se identificó con sus contemporáneos, con la juventud. Y en realidad de la juventud comenzó a crear sus pensamientos políticos, especialmente. ¿Y cuál fue uno de los pensamientos políticos que él adquirió desde su juventud? Un sistema filosófico llamado anarquismo que proclama la libertad del hombre. Lo que quiere decir es que Manuel González Prada creía que el ser humano era libre y responsable de sus actos. Eso se llama anarquismo. Y también, desde su juventud hasta su adultez, intentó luchar, y este fue lo recalcable de su vida, intentó luchar contra la corrupción del sistema peruano de ese tiempo, ¿ok? Y eso le llevó a fundar varios diarios, varios círculos literarios, uno de ellos es Unión Nacional, que a través de ese círculo literario publicó diversos ensayos y artículos en lo que ponía de manifiesto su radicalismo político, anticlerical porque estaba en contra de la iglesia, muchos conceptos de la iglesia, y sobre todo reivindicar al indígena, que ese es uno de sus temas. Durante la guerra con Chile, entre Perú y Chile en el año 1879, él luchó en las filas peruanas, él vivió este contexto de guerra. Realmente Manuel González Prada sufrió los estragos y las consecuencias que trajo la guerra con Chile de alguna u otra forma. En el año 1912, luego de que los chilenos puedan incendiar lo que era la Biblioteca Nacional de Lima en ese tiempo, y que lo asumió Ricardo Palma, Manuel González Prada lo sustituyó y asumió el liderazgo y la dirección, donde fundó el Círculo Literario y se erigió en el guía político de muchos peruanos. Realmente González Prada, cuando él escribía, él estaba guiando a la ciudadanía a una política responsable y sobre todo llamando la atención de los gobernantes. A tal punto de que la influencia de su pensamiento literario llegaría a políticos como José Carlos Mariátegui y a escritores como Víctor Raúl Haya de la Torre. Fue un hombre que influyó muchísimo en el siglo XX, en la literatura peruana del siglo XX. Entonces nos encontramos con Manuel González Prada como un hombre que se identifica con las necesidades de su pueblo, con un hombre que se identifica con la solidaridad de su pueblo, se identifica con la realidad del Perú. ¿Qué obras produjo a lo largo de su vida? Bueno, la poesía de Manuel González Prada es fruto de un minucioso trabajo
¿ok? Y no solamente se dedicó a la poesía, sino también se dedicó al ensayo, que era uno de sus géneros favoritos, y a la prosa literaria. Ahora, la temática de Manuel González Prada en la poesía hablando está vinculado a un romanticismo rebelde. No era el romanticismo amoroso, sentimental, como eran los románticos de la época del romanticismo, valga la redundancia, sino que era un romanticismo rebelde en donde va a desnudar los sentimientos crudos del ser humano. Y también a través de su poesía deja traslucir sus preocupaciones políticas y sociales. Con todo esto, la pregunta es, ¿por qué es importante Manuel González Prada? Manuel González Prada es importante porque él escribió una variedad de poesía y una de ellas es su poemario Minúsculas, escritas en el año 1901. Minúsculas habla mucho acerca de la denuncia del Estado peruano. También escribió la obra Presbiterianas en el año 1909, donde él trata de hacer una crítica básica a la iglesia de ese tiempo, a la iglesia católica de ese tiempo. Exóticas es otra obra de Manuel González Prada, publicada en el año 1911, donde trata al amor desde otro punto de vista más real. Y quizás uno de sus ensayos muy conocidos, en donde más se estudia, es el discurso en el Politeama. El Politeama fue un teatro antiguo de Lima, fundado cerca del siglo XIX, y él da un discurso, lo invitan a dar un ensayo, un discurso a la juventud y sobre todo a las personas adultas de ese tiempo. Y da su discurso en el Politeama en el año 1888, donde va a describir las consecuencias nefastas de lo que nos trajo la pérdida de esta guerra con Chile. Él va a animar a la juventud, él va a criticar a los políticos, va a tener su confianza en la ciencia y en el pensamiento liberal. Manuel González Prada entonces escribe y dirige un discurso en el Teatro Politeama en el año 1888. Y como ya habíamos preguntado, ¿por qué es importante Manuel González Prada para la literatura peruana? Se dice, y hay mucha coincidencia entre escritores, que con Manuel González Prada se inicia lo que se podría decir la verdadera literatura peruana. Porque antes de Manuel González Prada, incluso antes de Ricardo Palma, como ustedes lo habían estudiado, la literatura peruana estaba sujeto a imitación de Europa. Su forma literaria, su manera de escribir, su estilo, su lenguaje, tenía de alguna otra manera una imitación, copiaba los moldes europeos. Pero a partir de Ricardo Palma y con Manuel González Prada, serían los gestores de una verdadera literatura peruana. Por eso es importante ese escritor, porque critica al Estado peruano, porque el Estado peruano en ese tiempo servía a los intereses de la oligarquía o de la clase alta limeña. Pero también es importante porque él alzó su voz a favor del indígena, reivindicó la importancia del indígena peruano, afirmando lo siguiente, que el indio no era inferior al blanco, no era inferior al mestizo, y todo lo que requería el indio, el indígena, el campesino, era mejorar sus condiciones sociales, sus condiciones económicas, reintegrarlo a la sociedad, ayudarle económicamente y brindarle una educación capacitadora. ¿Por qué? Porque el campesino del Ande de ese tiempo era marginado, era humillado, era de clase inferior. Y es que no tenían la culpa, porque ellos vivieron una situación muy difícil, en un contexto geográfico muy complicado, y sobre todo en gobiernos donde había mucha corrupción. Por lo tanto, Manuel González Prada va a tratar de poder darle ese cambio al pensamiento de la juventud y decir, sobre todo, que el indígena vale mucho para nosotros. Entonces, por eso es importante también Manuel González Prada. Entonces, hemos visto un panorama un poco de su vida, de sus obras y sobre su trascendencia en la literatura. ¿Qué te parece si vamos con algunas actividades de comprensión informativa? ¿Ok? Vamos a marcar ahí en tu material la respuesta correcta. Te voy a hacer una pregunta. Dice, no es un dato informativo sobre la vida de Manuel González Prada. Vamos a ver qué tanto captaste el día de hoy la sesión. A ver, de esas 4 alternativas, vamos un poco a meditar, a reflexionar. ¿Cuál no es un dato informativo? A, ¿ocupó el cargo de director de la Biblioteca Nacional? Pues sí, él ocupó el cargo. Ya dijimos que sustituyó a Ricardo Palma. B, ¿vivió en los tiempos de la guerra con Chile? Claro que sí, en el año 1879 él participaba de la guerra. ¿Reafirmó la importancia del indígena peruano? Claro que sí, hablábamos de que él trata de ayudar al indígena y sobre todo darle el estímulo que necesita para integrarse a la sociedad peruana. D, ¿viajó a Europa y conoció a muchos escritores realistas?
Bueno, no tenemos una información ciencia cierta sobre esto, podemos decir que no necesariamente pasó eso, y su alternativa, la alternativa que no pertenece a la vida de Manuel González Prada, es la D. ¿Ok? Vamos con otra pregunta. Obra que analiza las consecuencias tristes de la guerra con Chile. A, Páginas Libres. Bueno, Páginas Libres, aquí hay un dato anecdótico, si tú puedes ver en la pantalla. Páginas está escrito con J, porque en realidad se escribe con G, pero Manuel González Prada trata de crear un nuevo neologismo, una nueva palabra en este tiempo, escribiendo páginas con J. Es parte de su creatividad lingüística, ¿ok? Permitida en ese tiempo. Exóticas no habla sobre las consecuencias tristes con Chile. El discurso en el Politeama, ¿podría ser esa? Claro que sí. Discurso en el Politeama. Nunca olvides este ensayo, este discurso que él dio en el Teatro Politeama, que habla sobre las consecuencias de la guerra con Chile. Él en esa obra, en ese ensayo, dice que los viejos deben ir a la tumba y los jóvenes a la obra, su frase favorita. ¿Qué carácter define a Manuel González Prada? De todo lo que hemos explicado, ¿cuál crees que sería el carácter de Manuel González Prada como realista? A, ¿un romántico que luchó por los amores de la juventud peruana? No. ¿Un revolucionario que influyó en los presidentes de la época? No necesariamente fue un revolucionario, influyó en los presidentes de la época, pero no fue un revolucionario. C, ¿un crítico de la clase alta y el Estado peruano? Claro que sí, él fue un veraz crítico, un crítico que no censuraba nada, él siempre decía las cosas como eran, propio de el carácter realista de la época. Un conservador de las ideas del simbolismo literario, nada de nada. Ok, chicos, entonces nosotros hemos visto a continuación una serie de preguntas para nuestra comprensión lectora. Nosotros vamos a dejar una actividad sobre la importancia que tiene que ver Manuel González Prada para la literatura peruana. Vamos a dejarles a ustedes uno de sus poemas, Triolet, y unas preguntas de análisis literario.